Te han pillado. Nos han pillado, Han sí, pillado. nos han pillado, efectivamente. Pues nada, amigos, que entramos en Vents de Festa y además lo hacemos con una tertulia Muy amena y que teníamos preciosa. muchas ganas de hacer también, con También, 4 también. componentes de la Corte de la Fallera Mayor de Valencia 2013, de Begoña Jiménez. Así que yo presento a dos y tú a dos, Amparo. De ¿Te acuerdo. parece? ¿Por dónde empezamos? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Empieza tú, por Bueno, favor. muy bien. Pues yo voy a empezar aquí, por mi derecha, que tenemos a Andrea Carrilero, bienvenida, y a Carla Esteve, también bienvenida. Bueno, ¿empiezo yo con la entrevista o presentas tú? Yo creo que presentamos primero La a presentamos Patricia y a también. Rebeca, ¿no? Bien, pues preséntala. Así que Patricia y Rebeca, bienvenidas a Revista de Sociedad. Muchas gracias. Presentadas, empieza, Amparo. Pues nada, yo lo que quiero, vamos a hablar de todo un poquito. No nos vamos a extender con lo de las fallas porque ya se ha hablado mucho. Bueno, Pero- cuidado. Se ha hablado mucho, pero es que es lo que tocaba. Bien, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero ahora no viene a ser una entrevista de fallas, sino de ellas personalmente, de cómo han vivido ese año y también de lo que están haciendo ahora. Quiero que me cuenten, yo soy un poco cotilla, quiero si están estudiando, Sí, te están lo cuento. trabajando, Vale, si vale. tienen novio, esas cosas. ¿Sabéis? Por ejemplo, estáis A ver si estudiando vamos a hacer o qué vivencias... de las fallas ahora. ¿Eh? A ver si vamos a hacer el sálvame de las fallas. No, ni Es mucho broma, es menos, broma, no. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, tú, Andrea, ¿qué experiencia recuerdas? Házmelo cortito porque si no nos dará tiempo. Con más cariño de ese año de la corte tuya. Pues experiencias, la verdad que hay muchas, pero sobre todo el calor que te da la gente cuando estás por la calle, cuando vas a cualquier casal. Ese calor, ese ánimo cuando estás tan cansada es, yo creo, con lo que una se queda. ¿Y tú, Carla? Sí, yo estoy de acuerdo con Andrea. Bueno, y añadiría que hay muchos momentos que te dejan con la boca abierta, ¿no? En la crida es increíble el cariño que sientes de la gente que te apoya. Tu falla está completamente volcada. Y Fíjate, a mí siempre el acto que más me ha llamado la atención siempre es la crida. No sé, bueno, en este caso, pues Carla creo que coincide. No sé si Patricia, Rebeca, la crida también. Sí, para mí fue impresionante poder vivir eso de una manera tan diferente porque siempre estás bajo viendo cómo la fallera mayor da la bienvenida a la fiesta ¡Gástame en falles! sí, y este año tenerla a mi lado diciéndola, para mí, sin duda, el momento más especial del año fue ese. Lo guardo con mucho cariño. Rebeca Aguado. Yo creo que no nos podemos olvidar de otros momentos como la proclamación de la Feria Mayor de Valencia. Tú subes la escalinata del ayuntamiento con la banda municipal tocando, toda tu familia, todos los falleros expectantes de conocer a Begoña, de conoceros a las demás. Y no puedes olvidarlo, aparte de la exaltación. La exaltación es un momento de nervios, de no sé, de todo un poco, de unos sentimientos mezclados, pero sobre todo de pasión. Tú cuando subes al escenario y te dan tu banda, es que sacas toda la pasión que tienes por las fallas y es que te lo demuestran las falleras mayores del año, cómo te están mirando y cómo tú te sientes en esa alfombra con tu banda, Paco te acaba de dar tu ramo y dices, inolvidable para siempre, para toda tu toda vida. la vida. Sin Yo creo que olvidarnos de la Fonte de Sant Lluís, de la noche de elección de Hombre, Cortes, claro, Andrea. sí. También. La verdad que ese es un momento, creo que es único, porque es tu nombre, no hay otra chica como tú y es, no sé, único. Ese día es especial. Bueno, y ahora, ¿cómo habéis, ahora que ha terminado ya vuestro año, digamos, de reinado, entre comillas, porque habéis sido de la corte, cómo afrontáis esta nueva etapa de vuestra vida? Me imagino que estaréis estudiando o trabajando. Por ejemplo, Andrea, ¿tú qué estás haciendo Pues ahora? la verdad que pasas de tener muchos actos a de repente a verte No otra hacer vez nada. en tu vida cotidiana normal y dices, vale, ¿ahora qué hago? Pero nada, seguir estudiando, acabé mi carrera este año, me licencié y ahora sigo estudiando otra vez, ampliando mi currículum ¿Y qué has estudiado? estudié la licenciatura de Geografía y ahora amplio mi currículum con Topografía. Muy bien, estupendo. ¿Y tú, Carla? yo estoy estudiando actualmente Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, yo tenía muchas ganas de volver a mi falla y eso es Claro. lo que he estado haciendo durante este tiempo. Me encargo de los playbacks, o sea que no he parado. O sea, que no he tú desconectado para nada de continúas. fallas a pesar de que mi novio me ha dicho podías desconectar un poco. Ah, vale, ya. Tiene novio, Venga, Sí, pero bueno, apuntamos. tenemos muchas ganas porque ahora también vienen los homenajes de todas nuestras amigas y la verdad es que seguimos.
Es de otra al- manera, pero seguir. Claro, es la rutina de antes de fallas y ahora de antes de ser de la corta y ahora volvéis otra vez con la rutina de siempre. No va a ser ahora una dedicación absoluta en cuerpo y alma, como lo ha sido este año pasado, pero bueno, también sois conscientes de que vais a tener que estar, ya no solo por devoción, sino también, entre comillas, por obligación, en muchos actos falleros, de comisiones de falla que os van a invitar, o también juntas locales, por ejemplo. Pues por ejemplo para hacer de mantenedora o para presentar un evento, Patricia. Sí, la verdad es que nosotros estamos a disposición de la gente que requiera para presentar o para lo que haga falta, porque durante el año de corte, por tema de protocolo, porque tenemos muchísimos actos, pues no nos podemos dedicar a estas cosas, pero por ejemplo si de tu sector te pidieran el favor o gente cercana, pues nosotras encantadísimas de seguir sirviendo a la fiesta y nada, y de no desvincularnos nunca de ella, porque este año ha creado una unión enorme. Por ejemplo, hace un par de años estabais en vuestra falla o en vuestro sector, en fin, en cualquier presentación, y veíais como alguna chica de la corte iba, pues, como he comentado, de mantenedora a presentar el evento y tal. ¿Cómo lo veíais, Rebeca? Hombre, pues yo lo veía, pues siempre las he visto de una manera especial, ¿no? Siempre las he admirado, he tenido devoción por la Fallera Mayor de Valencia y por sus cortes. Y claro, cuando las veía, pues para mí era, oh, está pues Sandra en el caso de mi falla, o no sé, cualquiera, ¿no? Las veías y decías, ah, está presentándolo, no sé qué, a ver cómo lo hace. Y siempre que lo han hecho súper bien, porque al final tienes unas tablas, ¿no?, de todo un año, has visto muchas cosas, has aprendido de todos y al final te debes a los falleros que se han dedicado a ti, que lo han hecho todo por ti, que cada vez que has ido a una falla han intentado que fuera el momento más especial de tu año, porque es que se desviven por ello y ahora tú tienes que agradecérselo de esa manera y entonces cuando te lo piden no puedes estar más contenta y, vamos, más dispuesta. Carla, siempre Yo digo que ha sido mirando... una experiencia inolvidable para todas las chicas que pertenecen a la corte o las Bueno, y el cual que las y hasta para nosotros, Amparo, que lo han hecho muy bien este año, ¿eh? Bueno, Lo han hecho muy bien. sobresaliente Eso se lo decís a arriba. todas. Claro. Sobresaliente No, alto. para nada, Rebeca, no Creo te que creas, sí. no te creas. Ya lo creo. Y lo guapas que son. Y lo guapas bueno, que son. claro que sí. Y más cosas, y más cosas. Más ya lo creo. Carla, cuando lo que le está contando a Rebeca, estáis viendo un evento todavía, claro, no estabais en la corte, lo estabais viendo desde el patio de butacas, desde la platea, por ejemplo, y viendo a, pues no sé, de alguna corte de hace 4 o 5 años que subía, la nombraban como mantenedora y siempre pues está esa expectación que comentaba Rebeca. Sois conscientes de que ahora lo vais a hacer vosotras, Andrea, Carla, Patricia y Rebeca. ¿Cómo ves ese momento, Carla? Pues yo la verdad es que tengo muchas ganas. Es como lo que comentaba Rebeca, ¿no? Que es como devolver el cariño que te han mostrado todos los valencianos y todos los falleros durante este año. Es devolverles ese cariño y bueno, la verdad es que yo creo que todas estamos muy ilusionadas por ser mantenedoras, ser presentadoras de nuestros sectores, que es donde más cariño te muestran, ¿no? Porque te conocen. Y la verdad es que hay muchas veces que hemos comentado que ves a una corte y dices, ay, mira, esa es de la corte. Y no eres consciente de que tú también lo eres. Claro. Y a pesar de que ha terminado todo el año y que ya hemos terminado, pues que sigue siendo la misma admiración y sigues pensando lo mismo. Yo pienso sobre que ellas. será una experiencia inolvidable para vuestras vidas, ¿eh? Sí, Sí, pero inolvidable, pero vamos, Amparo, que lo yo- recordaréis. Ya que hemos dicho que vamos a contar cotillos, yo quiero contar uno. A ver, cuenta. No se ha rigado, collons. No has rigado, que encara ho ha dit. ¿Sabéis que Amparo la comba fue fallera mayor de Argentina? ¿Ah, sí? Sí, ¿Verdad? sí. De las fallas argentinas. En la falla de Buenos Aires, claro, en la falla valenciana Alturia, yo bueno, fui fallera mayor de allí. Vale. Y después vine representando a Argentina en el barco fallero, que vosotros no habéis nacido todavía, porque eran los años 70, imagínate. O sea que también muy bonito. tuve el honor de ser fallera mayor de allí, y allí también sabéis cómo se festeja esto allí. ¿Y tan querida como mantenedora, Amparo? No, No. no, todavía no. Pero aún me pueden llamar. Pero como presentadora es evidente que sí. Sí, como Eso es presentadora, evidente que y lo sí, contenta aunque- y feliz que estoy de estar a aunque tu no a lado raíz- aquí en Revista de Sociedad. Gracias, Amparo. Me abrumas. Amparo, chicas, de la etapa nueva que vais a vivir en el mundo de las fallas, ¿qué momento esperáis con más ganas? ¿Qué os queda por hacer? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué esperáis con más ganas?
Venga. Pues yo tengo muchas ganas de la Patricia. cabalgata en blanco. Es un poco infantil, pero me hace muchísima ilusión ir a la cabalgata de Reyes. A mí también, muchísimo. O sea, es que espero ese día con un montón de ilusión, disfrazarme, ver a los nenes, porque bueno, desde pequeñita yendo a la cabalgata, deseando que me cayera algún caramelo y ahora soy yo la que va a poder sacarles una sonrisa a los pequeñajos tirando yo A ver si caramelo. qué a ver si te bonito. vas y te pegan una caramelada y te aportas un recuerdo. Ya, Sí, no, hombre, el pero ganes que que tenía de Vindre y ahora mira. Ahora te ganas de darme. Madre mía. Andrea, Carla, ¿qué momento esperáis? ¿Qué momento queréis vivir? Pues yo, a mí también me apetece mucho los moros y cristianos. Uy, una eso cosa lo tenéis que- ahí, Sí, con la falla Almirante Cadarso. Sí, con la Feria Almirante claro. Cadarso y luego el 9 de octubre, que Y también las sale. las Claro. Uríes, Así, con serán el- ellas. Las Uríes, Las claro. Uríes serán ellas Claro, este año. me claro. apetece mucho, la verdad. Es un acto que lo he visto siempre de fuera muy bonito y me apetece mucho. Yo he Bueno, y desfilado la en Almirante cabalgata de Cadarso Reyes. como mora, en una fila, sí, así, en dos años desfilé. Pero no de la corte, claro. Sino, pero vino la corte allí, porque todos los años va la corte y hacen una fila y lo hacen fantástico. Así que dentro de nada tendréis que ir a ensayar ya todas, ¿eh? Con ilusión. Muy bien, Claro, exacto, con muchas mucha ganas. ilusión. Nos queda el momento más esperado de Andrea y el de Rebeca. A mí me gusta mucho la batalla de flores. Yo Batalla creo de que Flores, es una bueno, tarde, Pero ya has estado. sí, pero a mí me encanta. Tú a Travolta. Tú Sí. vols anar a Travolta. Sí, es muy Pues, divertida. ya Este año estado ya dos habréis, veces por lo ya menos. habéis Sí. ido este año, Sí, ¿no? Seleccionadas como corte y el año que viene como corte saliente. Pero yo creo que es una tarde de las más Disfrazadas. divertidas. Te lo pasas genial. la Mira gente- aquí, mira. Acabas. Mira. Bueno, ¿qué estamos viendo, chicas? Nuestro vídeo de despedida. Vuestro vídeo de despedida. A ver, contarlo. Bueno, pues fue una idea que surgió un día de agosto que estábamos comiendo todas juntas y pensamos en hacer algo original para que tuvieran un recuerdo la gente que ha estado con nosotras durante todo el año. Y dijisteis, el ayuntamiento está abierto, vamos a jugar. Sí, pedimos permiso. ¿No fue así? Os abrieron. Vale, vale. Pedimos permiso. Queríamos ir a ¿Por qué no todo. te hace la Virgen? Mirad, el Nosotras salón con una cristal, gente oye, pues- policía, tuvo que facilitarnos un poco nuestro nuevo trabajo, entre comillas. Pero menudo escenario, ¿eh? Queríamos ir a Menudo todos los decorado. sitios importantes. Ya lo de creo que nuestro- sí. de nuestro año. Ahí llevamos las Lo conseguimos. camisetas del mismo color que nuestros trajes. Vaya, mira. Que la Qué gente no original. repara en el detalle. Madre mía. O sea, que lo pasaste genial. Y la verdad que fue muy divertido grabarlo. ¿eh? Y el bonito recuerdo que se te queda, que eso es para siempre. Y un montón Esas de son las anécdotas. torres, ¿no? Sí, las torres. Claro. Que ahí tenemos nuestra anécdota porque ahora tiramos un esto de serpentina y tuvimos que recogerlo uno a uno para dejar las torres tan claro. limpias como estaban Claro, desde claro. que llegásemos. Madre mía. O sea que guardamos un montón de anécdotas Y y después- una mañana y una tarde y también divertida. es que esa convivencia entre vosotras también debe ser, yo creo que debe ser para toda la vida, ¿no? Sí, perdurable. sin duda. Hemos Se crea tenido- una unión Claro, es que irrompible. es un año continuo de un acto pro acto. Sí, son 25 horas al día. 25 horas al día. Chicas, Sí, sí, sí. para ir acabando, y con esto despedimos. Que ya le has cogido el gusto, ¿no, Carla? Claro. Pues nada, quédate, no pasa nada. Que se queden. Te puedes quedar. ¿Cómo miráis a lo lejos? Ha pasado un año y miráis a lo lejos y ¿cómo veis el lema SOM 2013? Pues yo creo que tal y como empezó, con la misma ilusión, las mismas ganas y yo creo que se hizo una unión de verdad. Con lazos más fuertes Sí. que empezamos con un objetivo claro de permanecer unidas y los lazos se han hecho mucho más fuertes y estamos muy contentas. Siempre hemos intentado trabajar porque todos los valencianos y todos los falleros nos sintieran cerca, aprendieran de fallas y nosotros con ellos y que todas nuestras compañeras preseleccionadas y todas las falleras mayores de ese año, que por ejemplo Carmen era fallera mayor, ¿no?, del Mercado Central este año, pues como todas ellas, que disfrutaran a nuestro lado, que nos sintieran cerca y pudieran compartir con nosotras nuestra experiencia. Carla, Andrea, Patricia y Rebeca, muchas gracias. SOM 2013 y bueno, y los que van a llegar. Y los que van a llegar. Yo os doy también las gracias por haber venido este ramillete de chicas jóvenes guapísimas y de la corte de 2013. O sea que Con casi esto nada. despedimos Vence Festa, vamos, dándole un beso y un abrazo aquí a Collado, que está malito. ¿eh? Sí. Y que un beso, que te Bueno. mejores, que te pongas pronto bien. Un besito. Termina Vence Festa, seguimos en Revista de Sociedad, hasta ahora.